¿Ahora? Ahora, de acuerdo, gracias a los compañeros. Bien, buenos días a todos y a todas, como siempre, gracias por su presencia en la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Paso a explicarles los asuntos más relevantes, entre los que se encuentran importantes asuntos y toma de decisión por parte de la Junta en materia de transporte, de ahí que nos acompañe hoy la consejera del ramo, la consejera Begoña García Bernal. Empiezo por lo que viene siendo habitual a final de año, que son los encargos. Hoy aprobamos varios de ellos y en las próximas semanas haremos lo propio, como suele ocurrir a final de un ejercicio presupuestario. En concreto, hoy el Consejo de Gobierno autoriza el encargo para la realización de la prestación de servicio de gestión de la renta básica a la empresa pública GP, con un importe de 1.875.000 euros. La novedad respecto al encargo del año que vence, del año 17, es que ahora se hace para 2 años y no para 1, como ocurrió la última vez que hicimos este encargo a la empresa pública. Por anotarles algún dato al respecto de esta cuestión, más allá del puro trámite administrativo y decisión de hoy de hacer el encargo a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura GPS, este mes de diciembre se han pagado 6.095 rentas básicas y no existe en este momento ningún retraso en la tramitación de los expedientes. Aquello que era un problema que habría periódicos y portadas cada día en la pasada legislatura, sin mucho ruido, sin ruido innecesario, este Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. Por tanto, no esperamos que nadie nos lo agradezca, porque es simplemente cumplir con nuestra obligación de volver a tejer esa red que las políticas y las decisiones del Partido Popular destruyó en la pasada legislatura, esa red que protegía a los ciudadanos y que este Gobierno, con mucho esfuerzo, ha sido capaz de reconstruir, y ahí está la evidencia de no existir ningún retraso en las rentas básicas y, por tanto, ser capaces de cumplir con nuestra obligación, que es la que tenemos los poderes públicos de responder y atender a los ciudadanos más desfavorecidos de la sociedad. Traemos también varios encargos que tienen que ver con el desarrollo, el mantenimiento y la ordenación de la Ley de la Dependencia, también a la empresa pública GP. En concreto, se trata del Servicio de Ordenación, Mantenimiento y Suministro de Expedientes derivados de la Ley de la Dependencia, con un importe de 147.000 euros. Y el segundo encargo de la Ley de la Dependencia es la herramienta que permite la gestión de los pagos de aquellas personas que tienen garantizado este derecho y que, por tanto, hay que abonárselo por una cuantía menor de 70.000 euros. Desde el año 96, la Junta de Extremadura viene formalizando convenios de colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz para la recaudación y colaboración de la gestión del patrimonio inmobiliario. El Consejo de Gobierno aprueba hoy la prórroga de ese convenio entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que es la competente en materia de vivienda, y las 2 diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz para la recaudación y colaboración en la gestión del patrimonio inmobiliario de la comunidad autónoma, que, como les decía, está adscrito a dicha consejería. Se favorece así la gestión del patrimonio inmobiliario y la recaudación de ingresos que el mismo genera, dada la extensión de las más de 15.000 viviendas de promoción pública que tiene nuestra Administración autonómica. Con el objeto de mejorar la red de caminos rurales, este Gobierno, y aquí está la consejera del ramo, viene desarrollando desde el año 2016 el Plan de Caminos Rurales Públicos, que además estamos contando en el territorio y estamos hablando con los agentes implicados en el territorio para que los asuntos y las decisiones no se queden solo en esta mesa, el Consejo de Gobierno, sino que puedan llegar a la ciudadanía, a nuestros regidores municipales y a las personas a las que más le va a afectar las decisiones que aquí se toman. Hoy el Consejo de Gobierno aprueba 3 importantes medidas por un importe de 2,8 millones de euros para adecuar y mejorar varios caminos rurales públicos de la región, que a continuación quiero detallarles. En primer lugar, autorizamos la contratación de las obras para el acondicionamiento y la mejora de los caminos rurales por lote en los términos municipales de Losar de la Vera, Majada, Marchagaz, Serradilla, Malpartida de Plasencia y Táliga, por un importe total de 752.000 euros, cofinanciados, como siempre, en un 75% por el Fondo FEADER, que permite la vertebración de regiones como la nuestra. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno da luz verde a la contratación de la obra de mejora y acondicionamiento del camino de Puebla del Maestre a la mina de la Jayona,
que transcurre entre los términos municipales de Puebla del Maestre, Casas de Reina y Fuente Largo, con un importe de 1.300.000 euros, cofinanciados también en un 75% por el Fondo FEADER. Esta actuación facilitará la comunicación entre los municipios afectados, Fuente Largo, Puebla del Maestre y Casas de Reina, así como el acceso a las explotaciones agrarias en el entorno. Y, por último, les decía que eran 3 las actuaciones. El Consejo de Gobierno ha autorizado la adquisición de maquinaria de obra pública para la conservación y el mantenimiento de caminos rurales con una dotación de 736.000 euros, financiados también en un 75% por el Fondo FEADER. En definitiva, y como les decía, sin tanto ruido y sin desaprovechar todo lo que significa el PDR, consejera, la puesta en marcha y la realización cada Consejo de Gobierno del Plan de Camino 2016-2020. Les decía que nos acompaña la consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que es la competente en materia de transporte, que va a hablarles de nuevo del avión, de este Gobierno que ha sido el que ha vuelto a conectar a Extremadura, pero que quiere también plantear hoy, pues ha sido objeto de análisis y discusión en el Consejo de Gobierno, la situación que hemos tenido en el puente. Una situación que es buena y que queremos felicitar a los empresarios que tienen que ver con el turismo, que hacen un esfuerzo por mostrar cada día lo mejor de esta tierra y por hacer que las cifras vayan creciendo cada vez más. Es verdad que ha habido medidas importantes de acompañamiento por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura, pero excepto el día 5, consejera, todos los demás días del puente hemos tenido incidencia en lo que al ferrocarril se respecta. Por tanto, y tras la última reunión que hubo hace apenas 2 semanas del Pacto por el Ferrocarril, el mantenimiento firme de este Gobierno, porque nada terminó el 18 de noviembre, sino que el 18 de noviembre empezó todo. Y en ese sentido, querida consejera, tuya es la palabra para fijar posición al respecto. Bueno, pues muchas gracias, Isa. Buenos días a todos y a todas. Como bien ha explicado la portavoz, hoy se han aprobado temas importantes de la Consejería en lo que tiene que ver con comunicaciones. Por un lado, las comunicaciones rurales, que son fundamentales, el acceso, como bien decía la portavoz, a las explotaciones agrarias, los caminos supramunicipales, caminos importantes. ¿Lo cambio o no se pueden mover? Cambiamos. ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Bueno, pues vuelvo a iniciar. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como bien comunicaba la portavoz del Gobierno, hoy se han aprobado en el Consejo de Gobierno temas importantes que tienen que ver con las comunicaciones. Como bien explicaba ella, las comunicaciones rurales son importantísimas dentro de la región, como es el Plan de Caminos Rurales, como bien ha dicho. Ahora mismo hay un plan de 150 actuaciones por un valor de 30 millones de euros que se va desarrollando. Hoy licitábamos obras, autorizábamos las licitaciones de obras por un valor de casi 2 millones de euros. Pero aparte de eso, de las comunicaciones interiores y rurales, el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo contrato de publicidad para los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz. Se trata del contrato que nos permitirá mantener los vuelos regulares desde este aeropuerto hasta que entre en vigor la obligación de servicio público. Como les recuerdo, en noviembre el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, firmó un acuerdo que además al día siguiente fue aprobado por Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para el establecimiento de la obligación de servicio público de las líneas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona. Pero evidentemente eso tiene que ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros, licitado por el Ministerio de Fomento y adjudicado. Pues en ese tiempo que va hasta que eso pase, desde luego no podemos permitir lo que pasó en el año 2015, cuando llegó este Gobierno, cuando llegó Guillermo Fernández Vara a la Junta, que el aeropuerto de Badajoz estaba vacío, sin aviones. Eso no lo podemos permitir y para eso se ha licitado este contrato de publicidad aérea para mantener los vuelos en las mismas circunstancias actuales hasta que llegue la obligación de servicio público, que, como saben, lo que significa son mejores conexiones con Madrid y con Barcelona, mejores precios y, desde luego, unos mejores horarios.
Mientras todo ese procedimiento sigue, este contrato de publicidad puede prolongarse máximo un año por un valor de 2.100.000 euros. Y de otro transporte, como bien decía también la portavoz, quiero hablarles. Y quiero hablarles, mirando fijamente a las cámaras, del transporte por ferrocarril. En el Consejo de Gobierno de esta mañana hemos reiterado nuestra preocupación por el lamentable estado de los trenes de nuestra región y en el parte de averías, retrasos y cancelaciones de este último puente es sencillamente impresentable. Clara la palabra, impresentable. Vergüenza. La imagen que Renfe lleva de esta región y transmite de esta región por el material rodante que tiene instalado. Mire, les voy a resumir el parte de incidencia de 5 días, que es como un parte de guerra, literalmente, donde hay una veintena de incidencias, retrasos de hasta 120 minutos, de 2 horas, trenes que no han salido, no hay maquinistas, tienen que esperar. Eso es lo que ha pasado en un puente de la Constitución en esta región. Y no lo vamos a consentir. Esta región no se va a permitir ningún lujo en todo lo que tiene que ver con el ferrocarril. Y como bien ha dicho la portavoz, el 18 de noviembre no es el final de nada, es el inicio de la recuperación de la dignidad de esta región en lo que tiene que ver con el transporte ferroviario. Por eso, no vale solo con estar quejándose, que también, y cada vez que pase vamos a salir a denunciar lo que está pasando en esta región. No nos vamos a esconder, no nos vamos a poner de perfil, nunca. Porque aquí está en juego el futuro de una región, el futuro del empleo, el futuro del turismo, el futuro de la inversión de muchas empresas. Porque, como bien dice el presidente de la Junta de Extremadura, cuando llegan aquí posibles empresarios con inversiones, con generación de empleo, todo el mundo exige unas conexiones ferroviarias en condiciones. La Junta de Extremadura no tiene competencias en los trenes en esta región, ni la Junta de Extremadura ni ninguna comunidad autónoma. Y ya quedó muy claro en la reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril que tuvimos la semana siguiente, después del 18 de noviembre, para analizar cómo había salido esa concentración masiva de los extremeños y extremeñas, es que hay que renegociar con Renfe el convenio de la obligación de servicio público. Mientras las deficiencias, los retrasos, las no salidas de los trenes sigan siendo así, esta región no va a pagar 4 millones de euros. No lo va a hacer. Y además exigimos el cambio del material rodante de esta región. No puede ser que los trenes no salgan de Madrid, ya de entrada que no salgan de Madrid. No puede ser que como solo tenemos una vía única, por los retrasos de los trenes, de un tren que salga de Madrid o de Cáceres o de Mérida, ya se paralice todo el resto. Se concatenan unos con otros. No puede ser que haya que llevar a la gente en taxis a los sitios. No puede ser que haya autobuses en las estaciones de trenes llevando a los pasajeros de Cáceres a Mérida o a Valencia de Alcántara porque no salgan los trenes. Y eso es lo que ha pasado este puente. Y hablamos de realidades, no estamos hablando de nadie que se ha inventado nada. Y si no, que se lo pregunten a todos los extremeños y extremeñas que iban en esos trenes, que estuvieron parados en las estaciones y que nadie les daba una contestación de lo que estaba pasando. Por supuesto, se ha pedido una entrevista con el presidente de Renfe, con una doble intención, lógicamente expresar la denuncia de todo lo que ha vuelto a pasar en este puente, que no porque pase habitualmente nos tenemos que callar y lo tenemos que dar como por normal, porque no es normal. Y dos,
para hablar del convenio de futuro de esta región de obligación de servicio público, que, por cierto, las tarifas de la obligación de servicio público el Ministerio de Fomento todavía no las ha publicado, no las ha aprobado en Consejo de Ministros, con lo cual no podíamos hacer más cosas. Con lo cual, estos hechos nos confirman que tenemos que seguir vigilantes, y así lo vamos a hacer desde el Pacto Social y Político por el Ferrocarril. Que a nadie le quepa la menor duda. Y por eso hemos solicitado esa entrevista desde la Consejería, y además no vamos a pasar ni una avería, ni un retraso sin denunciarlo públicamente. Y le vamos a exigir al presidente de Renfe que ponga encima de la mesa un plan de cambio de material rodante, y no vale solo con un talgo. No nos vale, después de lo que ha pasado este puente. Eso no es y no sirve, y no vamos a dar marcha atrás. Ya saben lo que puede hacer esta región. Ya saben que 40.000 extremeños y extremeñas estuvieron el 18 de noviembre en Madrid reivindicando una dignidad para esta tierra, un tren digno ya. Y no lo hicieron los políticos, no lo hicieron los sindicatos, no lo hicieron los grupos parlamentarios o los empresarios, lo hicimos todos juntos, y así vamos a seguir. Porque cuando esta tierra se une, consigue las cosas. Por eso es fundamental que el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, por unanimidad, adoptó el acuerdo de renegociar ese convenio con Renfe. Yo no tengo más que decirles, simplemente estoy a su disposición, y reiterar la denuncia pública que hace la Junta de Extremadura y la exigencia a Renfe en nuevo material rodante para esta región. Muchas gracias. Gracias, consejera. Sí se escucha de nuevo, ¿vale? Sí, para no tenerlos que cambiar. Gracias, Begoña. Dos asuntos de interés general que no forman parte del orden del día, pero sí de la decisión del Consejo de Gobierno. El pasado 7 de septiembre, en el discurso institucional que realizó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se comprometió a realizar en la Asamblea de Extremadura un debate monográfico sobre la reforma del sistema de financiación autonómico. Solicitud de debate que registraremos en esta mañana con el firme compromiso de alcanzar, como en otras grandes cuestiones que tienen que ver con el presente y el futuro de Extremadura, un acuerdo de todas las fuerzas políticas, un consenso, una voz única que nos permita respetar y seguir viviendo en este proyecto que se llama España, pero defender también los intereses de Extremadura. En definitiva, como ya les ha dicho en reiteradas ocasiones la consejera de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, no puede contemplarse el sistema de financiación como una forma de repartir lo que al Gobierno del Estado le sobra, ¿no?, a las comunidades autónomas, a unos A, a otros B y a otros C, sino que tiene que ser la manera de garantizar que las comunidades autónomas, que también somos el Estado, podamos garantizar las tareas que nos encomienda la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Por tanto, ese registro en el día de hoy, antes de que cierre el registro a las 2 de la tarde, la solicitud del debate monográfico solicitado por el presidente de la Junta de Extremadura, para que en un debate constructivo, sano y necesario podamos establecer una opinión. Y bueno, lo que ya están haciendo otras comunidades, aquí ya lo hicimos. He de recordarles que al inicio de la legislatura constituimos un grupo de trabajo de expertos de Extremadura para hablar sobre el sistema de financiación, y lo acordamos con los grupos parlamentarios, sobre la necesaria y futura reforma. También acordamos con los grupos parlamentarios la designación del experto, que luego tuvimos por circunstancias de salud y ajenas al trabajo que se le encargó que cambiar, y cambiamos de un experto a una experta. Fue consensuado también con los grupos parlamentarios. Explicamos nuestro voto particular a los grupos parlamentarios, y el reciente envío de la posición de Extremadura al informe que ese comité de expertos a nivel nacional ha hecho la Junta de Extremadura también lo tienen todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. Por tanto, a nadie cogerá hoy de sorpresa esta iniciativa que el presidente de la Junta ya expuso en el debate, en el discurso que hizo el Día de Extremadura, porque entendemos que es un debate
necesario que tiene que producirse en la Cámara Regional Autonómica y que tiene que ser un debate constructivo en base a la línea que tanto el presidente de la Junta les ha reiterado en sucesivas ocasiones como la vicepresidenta y consejera de Hacienda. Vicepresidenta y consejera de Hacienda de la que nos sentimos muy orgullosos y queremos felicitar públicamente a nuestra compañera Pilar Blanco Morales Limones porque ha sido reconocida con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort con motivo del aniversario de la Constitución Española. Por tanto, no solo es un lujo trabajar con Pilar, sino que personas como Pilar Blanco Morales, que tienen tan reconocido prestigio y tan diversos reconocimientos de distintas instituciones, vienen a darle mayor valor a la tarea de la gobernanza y de la vida pública por formar parte de ella. Así que con esa felicitación a nuestra compañera y nuestro reconocimiento, el del Consejo de Gobierno, empezamos a atender las preguntas que tuvieran a la consejera o a mí de cualquier asunto que hayamos tratado o de otro de actualidad. Sí, buenos días. Dos preguntas. Por un lado tenemos al Ministerio de Agricultura que debe decidir finalmente si se aviene a bien para ampliar la superficie de viñedos y por otro lado, no sé si para la propia portavoz que espera el Ejecutivo Regional, ya que sabemos que hoy ya tenemos la declaración de impacto ambiental favorable de la azucarera aquí en Mérida y desde el punto de vista regional, pues bueno, ¿qué expectativas genera, ¿no?, en el Ejecutivo Regional que se puede implantar por fin esta industria aquí en Mérida? Como las dos cuestiones son de competencia de Begoña, mejor las contesta ella. Bueno, en lo que tiene que ver con el cava, vamos a ver. Ayer el Ministerio de Agricultura hizo una resolución en la que ampliaba el plazo para emitir su decisión 10 días hábiles. Vamos a recordar una cosita, yo creo que importante. El 20 de noviembre, la Junta de Extremadura envía las alegaciones al Ministerio de Agricultura. 20 de noviembre. Esas alegaciones las presenta la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la mano del sector. Un sector donde están los elaboradores de vino base y productores del cava, la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura, Viña Oliva, Asaja Extremadura y UPAUCE, es decir, todo el sector del cava. La Junta de Extremadura llegará a todas las instancias oportunas en defensa del sector extremeño de almendralejo. Y no tenemos más nada que decir hasta que el Ministerio se pronuncie. El día que el Ministerio se pronuncie, la Junta de Extremadura y el presidente, con el presidente a la cabeza, decidirá las actuaciones a seguir. Pero que sepa todo el mundo que el presidente de la Junta de Extremadura lidera este Gobierno y todo lo que tiene que ver con los sectores agrarios, que quede muy claro a todo el mundo, porque no se puede hablar un 12 de diciembre cuando esto está hecho el 20 de noviembre. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la azucarera, hoy ha salido publicada la declaración de impacto ambiental, mañana saldrá publicada la autorización ambiental integrada y la semana que viene saldrá publicada el proyecto definitivo de reparcelación del PIR Espacio Mérida. Todos y cada uno son pasos que este Gobierno, que la Junta de Extremadura da para esta y para cualquier otra empresa que tenga intención de invertir en nuestra comunidad autónoma. Y, como siempre, será decisión empresarial la instalación o no en nuestra región. Lo que compete a la Junta de Extremadura y, en este caso, a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y Urbanismo está hecho en tiempo y forma y con un procedimiento con absoluta transparencia y publicidad en el Diario Oficial de Extremadura. Sí, no sé si hay, aparte de estos trámites administrativos, algún tipo de contacto con los promotores de la industria para saber, de su disposición para seguir adelante o no con el proyecto. Y sobre otra cuestión, sobre el tema de financiación, decía ya el Partido Socialista que debería ser el Gobierno el que ponga sobre la mesa primero un proyecto para saber a qué atenerse de cara a la negociación. No sé si la Junta también ha instado ya a pedir alguna reunión al Ministerio de Hacienda.
El Partido Socialista es el partido político que sustenta este Gobierno. Por tanto, lo que decía ayer el Partido Socialista es la opinión de este Gobierno, que el Gobierno de España no puede hacer lo que acostumbra hacer. Es que aquellos temas que son complicados y entrañan de mucha dificultad, los dejo y pasan de ser complicados a ser imposibles. Y nosotros estamos hablando de las cosas de comer. Y en esta comunidad autónoma, en todas las comunidades, en el conjunto del Estado. Y entendemos que el Gobierno de España se tiene que poner manos a la obra, que es lo que decía ayer el Partido Socialista y también dice la Junta de Extremadura. Ahora bien, el presidente del Gobierno de Extremadura tiene también que tomar la iniciativa de intentar tener un debate constructivo que nos permita tener una voz única en la región. ¿Eso quiere decir que no va a haber matices? Como no va a haberlo, si hay distintos grupos políticos que se sientan en la Asamblea de Extremadura, pero tenemos que ser capaces, porque además este fue uno de los temas que desde el inicio de la legislatura, creo recordar en el propio debate de investidura del propio Fernández Vara, ya lo expuso como un tema crucial en esta legislatura, independientemente de quién gobernara, poner las bases para el futuro de un sistema de financiación que ha caducado, que se tiene que cambiar y que es bueno que las distintas fuerzas políticas de la región, en el mejor escenario para hacerlo, que es el Parlamento regional, lo hablen y lo debatan y eso nos permita tener, como en otros grandes proyectos de interés para la región, una voz fuerte a la hora de sentarnos e ir a Madrid, que es lo que entendemos que tiene que hacer el Gobierno de España, de sentar a todas las comunidades autónomas y no dejar que los temas difíciles se conviertan en temas imposibles, porque tenemos ejemplos muy recientes de gran preocupación para el conjunto de los españoles. Y en lo que se refiere a la otra pregunta de si se mantienen contactos con el grupo inversor de la azucarera, claro que sí, no solo la Junta de Extremadura, sino que ese grupo mantiene contactos habituales también con el Ayuntamiento de Mérida. Ya saben ustedes que el Ayuntamiento de Mérida está trabajando también en la línea, lógicamente, de facilitar dentro de la legalidad todas las inversiones que puedan llegar a una ciudad. Y en este aspecto, tanto el Ayuntamiento de Mérida como la Junta de Extremadura estamos trabajando en facilitar todas las posibilidades de inversión, no solo de este grupo inversor, sino de otros muchos que pudieran venir a establecerse en nuestra región, igual que la ampliación y modernización de las ya existentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. Sobre el tema de Renfe, aparte de pedir la entrevista, ¿se puede denunciar el convenio legalmente? Decir, bueno, no se está cumpliendo, no pagamos la parte proporcional. Es que eso está contemplado dentro del convenio. Aquellos incidencias de trenes con retrasos, de trenes que no salgan, hablamos siempre dentro de la región, que son las líneas deficitarias y que están calificadas como obligación de servicio público, lógicamente no se pagan. ¿Sí? Gracias. Gracias.